Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Miren lo que pasa cuando uno utiliza resonancias de mala calidad. Si uno tiene una resonancia de 1.5 teslas y que no usó el score adecuado y no usó el protocolo adecuado, que es el protocolo Harness, pues miren que es muy difícil encontrar que aquí hay una lesión. Sin embargo, ahí la estamos señalando. Muy difícil. Para un ojo entrenado, uno lo puede ubicar. Para un ojo no entrenado, que son los radiólogos de las EPS, que no están entrenados en ver estas imágenes, dicen, no, esa imagen es normal. Miren ahorita una resonancia con 3 Tesla, cómo nos permite ver un poco mejor esa lesión más definida, ¿no? Miren acá, aquí tenemos otro tipo de lesión. Este tipo de lesión aquí es una displasia focal 2A de uno de nuestros pacientes. Tiene este tipo de lesión evidente que se llama el signo del trasmanto, que es como si fuera una lineecita aquí que ustedes alcanzan a ver. Y acá tenemos un paciente con una esclerosis mesial hipocampal. Miren cómo brilla aquí en el flare este hipocampo izquierdo. Entonces necesitamos muy buenas imágenes. Les voy a colocar este casito clínico de forma rápida. Es una paciente con una historia de crisis febriles en la infancia. Entonces ahí tenemos un factor de mala respuesta a los fármacos. Un intervalo latente de 2 en la segunda década de la vida. Entonces ella finalmente estuvo sin crisis y empezó con crisis en la segunda década de la vida, a los 18 años de edad. Auras, ella sentía una sensación epigástrica, como que algo subía y bajaba, como una sensación molesta aquí, y un déjà vu, que venían cosas como si ya las hubiera vivido. Tenía crisis parciales complejas, hoy en día no se llaman así, les coloqué esto porque es un término viejo, hoy en día simplemente se llaman crisis focales con alteración de la conciencia, ¿de acuerdo? No motoras, porque el inicio era no motor, el inicio era con un aura. El lenguaje es incomprensible, el de ella durante la crisis, y tiene algunos automatismos con su brazo derecho. Hace automatismos, quiere decir movimientos muy sutiles, como si tuvieran un propósito, pero no lo tienen, y comienza a mover su bracito de esta forma de manera automática. Y inmovilidad y rigidez del lado izquierdo, como lo ven. Créanme, esta mano aquí se estaba moviendo de manera como se la estoy reflejando yo en el video. De esto hay varios papers. Este es uno de ellos, publicado en Epilepsia 2006, que nos habla de este movimiento que se llama movimientos repetitivos estereotipados, semejantes a un temblorcito. Mucha gente dice, no, es como si le temblara la mano. A veces hacen como esto también. No es ni clonía ni mioclonía. Se llama RING, del inglés Rhythmic Ictal Non-Clonic Hand. Entonces, básicamente, eso nos dice, si esa es la mano, probablemente el lado donde venga la crisis es del lado derecho. ¿De acuerdo? Ese tipo de movimiento nos habla de que la crisis probablemente sea derecha. Que tenga esta sintomatología nos habla probablemente que sea el hipocampo. Cuando le hacemos el electroencefalograma, mire que encontramos definitivamente un apoyo a nuestra hipótesis clínica, y aquí encontramos estas descargas de ondas en la región temporal derecha y ya vamos concordando. Oiga, la clínica es concordante con el electro. Me está hablando de que en la parte derecha probablemente ese temporal hay algo alterado. Nos vamos a la telemetría. Entonces decimos, no, queremos registrar una crisis en la telemetría. Esa es la idea de las telemetrías. Las telemetrías es registrar crisis. Y aquí encontramos que la paciente tiene una crisis y esa crisis empieza justamente aquí, en el temporal derecho. Miren, estas ondas comienzan a volverse rítmicas, regulares, y aquí comienza a evolucionar esta crisis hasta que se propaga y ya tiene una propagación bilateral. Antes esto se llamaba generalización secundaria, se llama propagación bilateral, porque es una crisis focal. Entonces no nos queda duda de que algo tiene que haber en la parte derecha. Y miren, le tomamos esta resonancia con muy buena resolución, con una secuencia T2 en 3D. Y hacemos una reconstrucción y encontramos que este hipocampo derecho, miren, está más chiquito que ese. Si usted lo compara, este está más chiquito. Y aquí tiene una partecita que brilla. Se llama una hiperseñal de una alteración en su morfología, lo que nos confirma todo. Miren, la clínica da para la derecha, el electro da para la derecha, y la imagen finalmente nos concluye que es hipocampo, que esto es lo que vemos en la patología. Cuando sacamos ese pedacito, esto es lo que vimos en el hipocampo de ella, que es un hipocampo que está alterado en el cuerno de Amón 1 y en el cuerno de Amón 4. Miren, cuando ustedes ven un hipocampo normal, miren cómo se ve diferente. Miren que acá perdimos células. Esto es lo que vimos en la paciente cuando mandamos la pieza a patología. Debería tener
toda esta cosita moradita que es una tintura que hace el tejido, miren que acá se ha ido perdiendo y la morfología del hipocampo se dañó, lo que hace que este hipocampo se vuelva epileptogénico. Cuando se lo sacamos, a este tipo de cirugía les va muy bien. El paciente, con todos los estudios que tienen hoy en día, se puede lograr hasta en el 70% de ellos libertad de crisis a 10 años. Imagínense, muy importante. Y digo a 10 años porque es que ese es el tiempo más o menos que llevan de seguimiento estos pacientes, pero tenemos en nuestro haber pacientes que perfectamente quedaron libres de crisis, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo que pasa, cuando no tenemos una lesión evidente en la resonancia, nos toca usar estas otras técnicas de imagen de resonancia funcional que deben ser realizadas por un centro especializado y por un personal especializado también deben ser interpretadas. Cuando tenemos una lesión muy evidente, hacemos esto que se llama un PET. Con el PET convencional no vemos aquí mucha cosa, pero cuando hacemos la cuantificación del PET, miren que aquí encontramos este puntico azul y dice, aquí debe tener algo. Entramos, lo corroboramos y si está cerca de un área del lenguaje, lo que hacemos es estimulación intraquirúrgica para no ir a lesionar al paciente en la parte del lenguaje. Uno puede hacer otras exploraciones invasivas, miren, estas son técnicas de imágenes avanzadas. Aquí esta es otra técnica de imagen avanzada que es el VOLT o la resonancia funcional, que es el fMRI. Resultó ser tan efectivo como esto que se llama el monitoreo invasivo. Cuando no tenemos muy bien precisada la zona o la zona es muy profunda, hacemos monitoreo invasivo con electrodos profundos que nos permiten registrar actividad mucho más detallada en regiones mucho más puntuales. Este es el electrodo, miren, nos ayuda a ver que aquí empieza una crisis en esta región mesial temporal y cómo se propaga después a la ínsula, ¿sí? Esto nos ayuda a precisar. Cuando utilizamos electrodos profundos, cuando estamos cerca de pronto de un área del lenguaje, cuando la zona es muy profunda, cuando es un paciente que ya se operó y probablemente ahorita hay que reoperarlo, ya ahorita necesitamos precisar muy bien esa zona, entonces tenemos que estar muy seguros con electrodos profundos. Y si es una exploración bilateral, si yo quiero explorar los dos lados, es preferible hacer invasión con electrodos profundos. Entonces, finalmente, ¿qué concluye la literatura mundial? La otra posibilidad que yo tengo en pacientes que no responden, después de esta, que es una magnífica revisión que está en Cochrane de epilepsia, de cirugía de epilepsia, es un metaanálisis de 177 ensayos clínicos controlados que evidencia definitivamente que la cirugía resulta ser mejor que el tratamiento farmacológico en los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Miren, estos rombitos están al favor de la cirugía, ¿sí? Con unos intervalos de confianza adecuados, que eso nos habla de la precisión del estudio, en un estudio completamente heterogéneo, que dice, oiga, le va a un paciente con refractariedad, le va mejor operándolo que adicionándole un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto medicamento cuando ya vimos que eso no funciona o no le va a adicionar mayor cosa. Entonces, les hice este esquemita para que ustedes nos entiendan. Si yo tengo, no me salió el de arriba, pero bueno, aquí aparecía epilepsia refractaria, entonces le hago una imagen. Si la imagen tiene lesión, entonces yo voy a clasificar si esa imagen es mesiotemporal, que fue el sitio donde yo les mostré. Si es mesiotemporal, o sea, el hipocampo, yo miro la semiología, como les expliqué, el electro y la prueba neuropsicológica. Si todo esto concuerda, simplemente lo llevo a cirugía y le hago una resección, y eso es lo que llamamos cirugía receptiva. Si no, yo lo que le hago son imágenes funcionales. Digamos que la semiología, el electro y el neuropsicológico no concuerdan. Uno me dice que está a un lado, el otro no corrobora mi hipótesis, entonces yo digo, no, necesito algo más para yo estar seguro de dónde puede venir esa crisis. Le hacemos imágenes funcionales como el PET, el SPET o el EEG fMRI. Y finalmente, si ya tenemos que estos estudios me concuerdan, lo llevo a cirugía receptiva. ¿Listo? Digamos que el PET no concluyó, el PET y el SPET y el EEG fMRI no tenemos una clara zona, tenemos un poco de dudas, tenemos una hipótesis cercana, pero todavía no estamos convencidos de que esa sea, pues entonces vamos a invadirlo con electrodos profundos, ¿vale? Esa es nuestra forma de pensar. Si tenemos una lesión mesiotemporal, o sea, ya no es el hipocampo, sino otra zona diferente en cualquier otra región del cerebro, pues entonces lo que hacemos es mirar a ver si está cercana a un área del lenguaje.
Si no está cercana al área del lenguaje, yo miro la semiología, el eje, el neuropsicológico y hago el mismo procedimiento que hice a este lado. Siempre hay que hacer un fMRI. Un paciente que tenga presunción de que la descarga está siendo generada cercana de un área del lenguaje, hay que hacer una imagen funcional del lenguaje para ver si realmente está ahí cerca o no. Digamos que esta área sí está cerca a una área del lenguaje. ¿Qué debo hacer yo? Una monitoría con electrodos profundos para verificar y delimitar muy bien esa zona de las descargas para no ir a generar daño al paciente y que la cirugía lo deje con mayor discapacidad, que ese no es el objetivo de la cirugía. El objetivo de la cirugía es tratar de que el paciente quede en la medida de lo posible sin crisis y sin una lesión mayor de discapacidad, ¿vale? Entonces, si yo tengo una resonancia magnética donde no tengo lesión, por acá por la otra vía, entonces, ¿qué voy a hacer? Semiología, EEG, neuropsicológico, hacer imágenes funcionales para hacer una hipótesis cercana. Entonces, yo logro esa hipótesis de cuál puede ser esa área que me está generando las descargas y voy y lo invado con electrodos profundos para delimitar bien esa zona, ¿vale? Entonces, mira, que apareció la epilepsia refractaria. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente no es candidato a cirugía? Resulta que tiene varios focos o finalmente nunca se le encontró una zona. Ese paciente no lo puedo llevar a cirugía porque llevarlo a cirugía sería descabellado. ¿Qué le voy a yo a extraer si yo no tengo una zona para extraerlo? Es como tirar una moneda al aire y decir, vamos a quitarle un pedazo de cerebro que no estoy seguro. Eso no debería hacerse en ninguna parte del mundo. Entonces, tenemos otras opciones. Aparece la dieta cetogénica, que no les voy a hablar de dieta cetogénica porque ya ustedes hablaron antes y en la jornada de ayer, pero sí quiero dejarles claros algo. Todo lo que hay de literatura de dieta cetogénica se pudo resumir en este megatrial que la verdad no dio para hacer un metaanálisis. Se trató de hacer un metaanálisis en Cochrane, pero la literatura es tan baja de poder científico que no da sino para hacer algunas injerencias. Entonces, finalmente, como de 156 estudios que se empezaron a analizar, solamente 7 cumplieron con los requisitos metodológicos de buena calidad de la literatura. Esto se les aplicó un grade, que es un score para ver qué tan fuertes eran las sugerencias, y las sugerencias todas fueran muy bajas. El objetivo era ver eficacia y tolerabilidad de la dieta. ¿Y en qué población se hizo? Se tomaron estudios hechos en niños y estudios hechos en adultos. ¿Cuál era la intervención? La intervención era con dieta cetogénica, con triglicéridos de cadena media, la dieta clásica o Atkins modificada, y tenían un desenlace importante. Los desenlaces primarios eran paciente con libertad de crisis, aquel que quedaba 100% libre de crisis. Reducción de crisis, aquellos que tenían más del 50% de reducción de crisis sin lograr la ausencia de ellas, y efectos adversos. Ese era el endpoint primario. El desenlace secundario era ver si la dieta cetogénica tenía un impacto en cognición o en calidad de vida. Lamentablemente, tomé los estudios más relevantes, y aquí está el del doctor Kosov, que es uno de los mayores investigadores de dieta cetogénica. Sin embargo, miren que uno tiene a Raud y tiene, finalmente ahorita le vamos a otros cortes con más pacientes. Entonces uno dice aquí, miren que ellos dijeron libertad de crisis. En el estudio de Raud se obtuvo con una dieta 4:1, 26%. Y con una dieta de 2.5:1, que es la proporción entre carbohidratos y grasas, uno dice, miren, 21% de libertad de crisis. El otro tuvo 55%, que es el estudio de SEO, y 35% en esta otra. Entonces uno ve las diferencias entre los diferentes estudios y uno ve que el estudio de Raud tiene menos pacientes, el estudio de SEO tiene más pacientes. Es posible que falten estudios con más población para uno poder hacer, digamos, que unas recomendaciones fuertes, ¿no? Cuando uno ve acá la reducción de crisis es más o menos lo mismo. Miren que uno dice, bueno, la dieta cetogénica logró reducción de crisis, y eso es importante para un paciente que tiene muchas crisis. Si yo logro reducirle las crisis a más del 50% de lo que él convulsiona normalmente, pues para mí es ganancia. Es un manejo que para la familia y para él va a ser útil, ¿sí? Miren que finalmente uno puede lograr de un artículo de Raud que muestra 58% en reducción de crisis a un artículo de SEO 85%, pero miren que son relaciones altas. ¿Qué pasa con estas relaciones altas de grasas carbohidratos que a veces son intolerantes para los pacientes?
las asimilan mejor los niños, pero cuando intentamos hacer estas relaciones en pacientes adultos, ellos no toleran muy bien estas relaciones, nos toca colocarle Atkins modificada. Y miren lo que demostró Kosov acá con Atkins modificada, 60% de reducción de crisis, 6 de 10 pacientes, y 10% de reducción de crisis, 1 de 10 pacientes en quienes combinaban carbohidratos. ¿Sí? En el primer grupo combinaban carbohidratos 10 gramos y en el segundo grupo carbohidratos hasta 20 gramos al día. Entonces, lo que pasa en los efectos adversos de esas dietas, uno puede tener estreñimiento, diarrea, deshidratación, hipoglicemia, vómitos a corto plazo y a largo plazo, estreñimiento, deficiencia nutricional, osteopenia, dislipidemia, nefrolitiasis y cardiopatía. Esto básicamente es, por eso debe ser controlado por un grupo experto en terapia cetogénica. En nuestro instituto tenemos una nutricionista que es con la que hacemos todo esto. Hay que estar ahí muy pendiente de los efectos secundarios, hacer controles cierto periodo de tiempo y verificar que el paciente no vaya a desarrollar esos efectos secundarios. No todos lo desarrollan realmente, como les digo, hay gente que lo tolera mucho mejor en relaciones que sean óptimas. Entonces uno puede empezar en relaciones altas y va bajando la relación grasas-carbohidratos. En epilepsia refractaria que no es quirúrgica, miren, hacer los laboratorios, siempre estudio neurológico, están en un grupo entrenado y la familia es importante que se vincule a ese tipo de terapias, ¿vale? Hay una evaluación inicial, una predieta, un avance escalonado y luego seguimiento y evaluación. Estas son las diferentes relaciones que existen de dietas. ¿Y qué es la recomendación? Que hay que mejorar los estudios que existen por ahorita para hacer recomendaciones grandes sobre terapia cetogénica. Sin embargo, siguen siendo muy útiles en nuestros pacientes que no tenemos otra opción más que brindarles en la medida de que podamos reducir la frecuencia de crisis, individualizar cada paciente. O sea que quienes nos están escuchando no es que, ay, mire que la terapia cetogénica salió, ¿es para todo el mundo? No es para todo el mundo. Deben hacerse recomendaciones puntuales dependiendo de la clasificación del grupo. Ahorita, ¿qué pasa con el cannabis? Miren, el cannabis es otro tema que nos trae locos a todos y en la consulta todo el mundo dice, oiga, yo quiero cannabis, salió el cannabis es milagroso. No, no es tan así. Esta guía es la mejor guía elaborada científicamente, se llama Epilepsy and Cannabidiol, A Guide to Treatment. Fue hecha por unos amigos, entre ellas está la doctora Rima Nabu, que es amiga mía del Hospital de Francia, de Salpêtrière. Y ahí está esta publicación que es muy buena, donde nos muestra esto. Miren, estos son los preparados con aceites de CBD. Y si ustedes ven, todos tienen THC, miren, en diferentes proporciones, que es el tetrahidrocannabinol, y bajas concentraciones de CBD. Cuando ustedes ven que la indicación en epilepsia fue el Epidiolex, como ustedes ven acá abajo, que ya son preparados farmacológicos, el Epidiolex tiene un concentrado puro de CBD, más del 98% de concentración de CBD. Este es el indicado realmente para epilepsia según todos los estudios y específicamente en dos tipos de epilepsia, que es Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. ¿Qué pasa cuando yo lo combino con medicamentos? Miren lo que a veces no nos explican. Si yo coloco cannabis, cualquiera que sea, el cannabis tiene un efecto sobre los fármacos antiepilépticos. Entonces puede disminuir el efecto de la carbamazepina y la fenitoína. Entonces, si yo doy un preparado de esos aceites, yo puedo empeorar la salud de mi paciente, ¿sí? Disminuyendo el efecto de los fármacos, ese paciente puede comenzar a convulsionar. Y tenemos pacientes que dicen, mire, yo compré un cannabis por allá en una finca que me vendieron y resulta que el paciente empeoró. Pues claro, no debe hacerse eso. Ahorita, ¿qué pasa con el cannabis, con el CBD? Esto es CBD. ¿Qué pasa con el valproato, el estripentol y el felbamato? Aumentan. Entonces, un paciente que esté con ácido valproico a alta dosis aumenta la concentración de eso y puede generar menos efectos colaterales de estos medicamentos. Pancreatitis, hepatitis fulminante. Entonces, miren que es riesgoso. Puede aumentar los inhibidores enzimáticos como el clobazam, topiramato, sonizamida. Todos estos pueden aumentar en sangre. Por eso es importante que siempre estén guiados por un grupo. No tomen la decisión de iniciar terapias por ustedes solos. Miren, en Dravet, que es donde se estudió, definitivamente disminuyeron. Miren que eso aquí es el medio, digamos que es la reducción, el porcentaje de reducción media de crisis, a donde tenemos cannabis de 20 miligramos kilo día, CBD puro, o sea, Epidiolex, y aquí Epidiolex 10 miligramos kilo día, los grisecitos, y aquí placebo, o sea, el gris más clarito es placebo. Miren cómo mejoran, cómo disminuyen sustancialmente las crisis hasta en un 40% aquí en este estudio, y en el estudio de TIED disminuyen hasta un 44, casi 45% los drop attacks.
Los drop attacks son esas caídas súbitas que tienen estos pacientes con Lennox-Gastaut, ¿sí? O Dravet, que pueden generar lesiones importantes, esas caídas. Y aquí hay una reducción importante tanto en drop attacks como en tipo de crisis generalizadas en esos dos contextos, tanto Dravet como Lennox-Gastaut. Miren, aquí están las dos columnas, Dravet y Lennox-Gastaut. Estos son los efectos secundarios que se tuvieron en todos los estudios: somnolencia, un poco de disminución del apetito, puede dar algo de sudoración, diarrea y puede elevar un poquito las transaminasas. En esos pacientes que elevó las transaminasas fueron los que estaban combinados con ácido valproico. En esto sí ya lo voy a pasar más rápido, ya lo hemos revisado en otras conferencias, y es que tenemos la posibilidad de colocar estimulador del nervio vago en pacientes que no respondieron a la terapia cetogénica y que tampoco son candidatos a cirugía, teniendo en cuenta que el estimulador del nervio vago también mostró una reducción de crisis de más o menos el 50%, y dependiendo de los estudios podía lograr hasta un 68% de reducción de crisis. Miren este acá, aquí tenemos el RNS, que es otro dispositivo que se llama el NeuroPace, logrando reducciones de crisis de aproximadamente un 53% a 2 años, ¿sí? Y con un rango entre 44 y 68, dependiendo de los estudios, a 7 años de reducción de porcentaje de crisis, ¿sí? Miren ese estudio con la estimulación de núcleos de la base, o estimulación profunda cerebral. Es un estudio también metaanálisis, donde solamente 12 estudios lograron pasar la prueba estadística o metodológica, fueron bien diseñados. Y de estos ensayos clínicos controlados, el objetivo era comparar diferentes puntos de estimulación cortical versus una falsa estimulación. El desenlace era ver si tenían libertad de crisis o no. Y luego también era ver si tenían en la parte cognitiva mejoraban o en la calidad de vida. Miren que los estudios mostraron que no había una diferencia en cuanto a la reducción, en cuanto al control de crisis. Realmente estimular diferentes zonas en el cerebro no mostró una libertad de crisis importante. Respondedores, ellos llamaban respondedores a aquellos que tenían una disminución de más del 50% de las crisis con estimular cualquiera de estas partes del cerebro, lo que era el núcleo anterior del tálamo, el cerebelo, el hipocampo, ¿sí? O la zona cercana al inicio de la crisis. Y miren que no hubo realmente un impacto en ese aspecto. En lo que sí hubo fue en reducir la frecuencia de crisis. ¿Qué quiere decir eso? Mejoraban, reducían, pero nunca lograron tener una reducción mayor al 50%, ¿sí? Siempre fue por debajo. ¿En qué pacientes? En pacientes que se les estimulaba el núcleo anterior del tálamo y en pacientes que se les estimulaba cercano a la zona de producción de la crisis. En esos dos sitios dio resultado esto. La calidad de vida no fue impactada, no fue mejorada con ese procedimiento. Y luego venimos con la callosotomía que ya les había explicado. La callosotomía es una extracción del cuerpo calloso de una parte que puede ser posterior o anterior y que realmente mostró ser más eficiente que el estimulador del nervio vago, especialmente en los drop attacks. Ojo con eso. En el tipo de crisis que son caídas súbitas y que son de un momento a otro se desploma el paciente y termina siendo lesionado. Esos tipos de crisis las vemos mucho en Lennox-Gastaut y Dravet, como les dije. Uno puede hacer una callosotomía aquí, extraer ese pedacito de cuerpo calloso para evitar ese tipo de crisis. Y luego ya viene la parte del laser ablation, que también habíamos hablado de ella. Es un procedimiento que se hizo principalmente más para lesiones muy pequeñas, muy bien delimitadas, para poder tener éxito, ¿sí? Se hace a través de un láser que emite calor, se ablaciona, u otro que emite ondas de radiofrecuencia. Hoy en día las guías dicen, miren, pueden ser utilizadas en displasias focales corticales, evidenciadas en la imagen, en amartomas hipotalámicos, en heterotopias, y tenemos un estudio como el que acabamos de pasar, que están haciendo ablación por láser de esclerosis mesial hipocampal. ¿Listo? Esas son las indicaciones. Entonces, muchas gracias. Aquí están las conclusiones de mi presentación. Clasificar adecuadamente siempre la crisis, escoger de forma individualizada la mejor combinación de fármacos para cada paciente, determinar la verdadera existencia de una epilepsia refractaria, hacer el uso racional y adecuado de las herramientas de investigación prequirúrgicas para seleccionar al paciente adecuado y definir criterios claros de inclusión para terapias no quirúrgicas. Estos son los datos de nuestro instituto, donde nos pueden conseguir. Quienes quieran seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook y YouTube, pueden obtener más información de temas propios de la epilepsia.
te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.